Hoy vamos a hablar sobre buenos hábitos de costura. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre algunos hábitos de costura, buenos hábitos que deberíamos tener para poder disfrutar muchísimo más de esta actividad sin de pronto ir a lesionarnos o maltratar alguna parte de nuestro cuerpo. Al igual que cualquier otra actividad que realicemos, es importante seguir algunas normas de seguridad y también hacer algunas pausas activas para poder mantenernos en forma y mantenernos saludables. Así que vamos a empezar con el hábito número 1 que yo les recomiendo, y es que piensen muy bien su espacio de trabajo, en especial su silla de trabajo. Es importante tener una silla cómoda que se adapte a sus cuerpos específicamente. Hay un montón de diseños de sillas. Yo les recomiendo que si no se sienten cómodos con la silla que están utilizando en este momento, vayan y busquen una diferente. Prueben que el asiento se acomode a su cuerpo, que el espaldar también se acomode a la forma de su espalda, que se acomode a la altura de ustedes, que puedan pisar perfectamente el pedal sin estar haciendo mucha fuerza con el tendón del pie. Tener una buena silla es lo que nos va a garantizar poder coser durante muchas horas sin cansarnos de la espalda y la cintura. Yo tengo esta que es rotatoria, es de escritorio y me sirve bastante bien para la costura. Tengo una muy diferente para cuando trabajo en el escritorio en el computador, porque tienen cualidades muy distintas. Esta, por ejemplo, es más firme y me ayuda mejor para poder coser bien sin cansarme del pie. Siguiendo con esta misma línea de tener una buena silla para tú estar cómoda trabajando y también un buen escritorio que te permita moverte con facilidad, es importante también pensar en las herramientas que estamos utilizando a la hora de la costura. Todos tenemos gustos diferentes, y también en la costura tenemos gustos y hábitos muy específicos que queremos cumplir cuando estamos cosiendo. Así que encontrar unas buenas herramientas que te faciliten el trabajo también es súper importante para disfrutar aún más de esta actividad y pues que obviamente sea mucho más fácil. Algo que yo les he mencionado en algunas ocasiones es el tema de estas tijeras que utilizo. En confección existe algo que se llama pulidor, aquí se le llama así en Colombia. Son unas tijeritas muy pequeñas para cortar los hilos cuando terminamos las costuras. ¿Qué pasa con estas tijeras que son bastante pequeñas? Y en lo personal a mí se me hace muy difícil sujetarlas y es bastante incómodo. Estas, que se utilizan más que todo para bordar, tienen el mango mucho más grande y para mí es mucho más cómodo sujetarlas y utilizarlas porque se acomodan mejor a mi mano. Entonces este es un claro ejemplo de lo que ustedes deberían buscar según sus gustos y sus cualidades, qué herramientas les van a facilitar mejor el trabajo y se les van a hacer más cómodas. Otro ejemplo son las tijeras de tela. Ustedes me han visto estas tijeras en muchos videos y en muchos tutoriales, pero después de conocer estas tijeras de aquí que son económicas, estas son Fiskars. Estas tijeras cambiaron la forma en que yo corto tela, realmente son bastante cómodas, no hay que hacer mucha fuerza y no me talla esta parte de aquí de la mano, que es la que primero se suele cansar cuando cortamos con este tipo de tijeras, ya que aquí ellas empiezan a tallar después de que estamos mucho tiempo cortando. Así que buscar herramientas que nos faciliten el corte también es muy importante. Igual que los cortadores rotativos o circulares, hay ciertas telas que se me queda mucho más cómodo cortar con este tipo de herramientas que con las tijeras de tela, pero del mismo modo también hay diferentes formas y tamaños para estas herramientas. Por ejemplo, algo que he notado es que esta forma en particular se acomoda muchísimo mejor a mi mano que este, que también me lo han visto en muchos videos, que también he utilizado un montón. Este lo tengo que sujetar como de esta forma, como si fuera un bisturí, y al cabo de un rato se me termina cansando este dedo de acá, mientras que este simplemente oprimo la palanquita de acá y ya él sale. Pongo el pulgar aquí y pues se me hace mucho más cómodo trabajar con esta herramienta. Así que ya saben, es muy importante contar con elementos de trabajo que nos faciliten la vida y que nos hagan el proceso mucho más cómodo. Hola mamita, ¿cómo te fue? El segundo hábito de costura, y creo que el más importante, al igual que la silla, es mantener una muy buena postura. Es importante estar rectos
y no encorvarnos hacia adelante para evitar dolores de espalda. Este va acompañado con el primer hábito porque la silla, la altura de la silla y la altura de la mesa van a ayudar a que tengamos una mejor postura. En este caso yo estoy a la altura ideal porque mis pies tocan bien el piso, puedo pisar el pedal sin ningún problema, sin hacer mucho esfuerzo en el pie. Tengo un buen espaldar, tengo un apoyabrazos y estoy a una distancia bastante cómoda de la máquina que me permite coser con mucha facilidad sin tener que estar encorvándome. En el caso de que tu mesa sea muy bajita o que tu silla sea demasiado alta para tu estatura, como es este caso, aquí subí mi silla y si yo quedo a esta altura, vean en donde me llega la máquina. Para yo poder ver bien qué estoy cosiendo en esta parte de acá, voy a estar agachándome y encorvándome todo el tiempo, así que tener la altura ideal según tu estatura y según la altura de tu mesa es muy importante para poder estar lo más derecho posible. Un tip extra para coser más cómodamente es sujetarnos el cabello cuando lo tengamos largo para evitar que nos estorbe y que de pronto, si nos estamos acercando mucho a la máquina, no se nos vaya a enredar con la palanca tira hilo, que es esta palanca de por aquí. Déjenme saber en los comentarios si alguna vez se les ha arrancado algún pelito con la palanca de la máquina. También importante no llevar reloj, anillos, pulseras, nada que se pueda enganchar en telas que sean muy delicadas. Así es mucho más fácil coser y podemos estar más tranquilos. El hábito número 3 que te recomiendo es tener un espacio de trabajo organizado, en especial con el tema de los hilitos y los alfileres que vamos utilizando y dejando mientras vamos cosiendo. Normalmente lo que yo suelo hacer es que cuando estoy cosiendo solo con la máquina familiar voy dejando los hilos que me sobran del lado izquierdo y los alfileres los voy dejando del lado derecho. Cuando estoy utilizando la fileteadora aprovecho y dejo los hilitos en el cajoncito o bolsillito que trae esta máquina. Así trato de mantener mi espacio y mi mesa de trabajo más limpia y más organizada para que de pronto no se me vayan a refundir con piezas que esté cortando, que esté cosiendo, o a veces no sé si les ha pasado que están cosiendo y van a tomar otra pieza para coserla y está llena de hilitos de los que ya hemos dejado regados por todo el espacio. Algo que me ha servido muchísimo para mantener los alfileres organizados es este alfiletero magnético. No es necesario estar enterrando los alfileres ni estar guardándolos en una cajita, simplemente los dejas caer y ahí se mantienen pegaditos, o por el contrario los puedes dejar en la mesa y pasar el alfiletero de esta forma y él solito los recoge. Este lo conseguí por AliExpress y fue bastante económico. El hábito número 4 de una buena costura es hacer pausas activas, en especial si vamos a estar cosiendo todo el día de corrido, al menos hacer una pausa a media mañana y otra a media tarde y tal vez una sesión de estiramientos al final de la jornada para liberar tensión de nuestro cuerpo. Es importante tomarnos un descansito y hacer alguna serie de ejercicios y estiramientos, sobre todo de la espalda y la cadera, para no tullirnos y estar así como una piedra al día siguiente. Te puedes planear una rutina muy sencilla de 5 minutos que puedas hacer a media mañana cuando vayas a tomar un snack o algo por el estilo. Te acuerdas de hacer primero los estiramientos y luego si vas por tu snack y luego continúas cosiendo. Como lo mencioné ahorita, esto se lo recomiendo más que todo a las personas que están cosiendo todo el día, y también es una recomendación si tú también estás todo el día sentado, ya sea en el computador o estudiando o haciendo otra cosa. Es importante hacer estas pausas, aunque a veces se nos olviden. Es importante ir adquiriendo el hábito de hacerlas para mantener una buena salud física. El quinto hábito de costura es uno que a mí me gusta hacer cuando tengo muchas cosas para realizar en confección, y es dejar preparados desde el día anterior los proyectos que voy a hacer y las máquinas que voy a estar utilizando. Hay veces cuando grabo tutoriales de costura o cuando tengo proyectos personales que quiero realizar en un solo día, necesito dejarlos ya todos cortados el día anterior y mirar qué máquinas y qué colores de hilo voy a utilizar. Preparo todo el espacio de trabajo para que al día siguiente, apenas me levante,
pueda sentarme a coser y terminar lo más rápido posible. Esto te lo recomiendo cuando no tienes mucho tiempo para hacer las cosas, que le dediques un día, una mañana o una tarde, pero dejar preparado todo el día anterior, porque el proceso de corte y de preparar las cosas, los moldes, las telas, los insumos, los hilos, nos puede tomar mucho tiempo. Ya si tú solo tienes un proyecto sencillo para hacer, pues de pronto este hábito no sea tan necesario, pero créeme que sí hace muchísima diferencia cuando tienes muchísimas cosas que hacer en un día y necesitas hacer rendir mucho tu tiempo. El sexto hábito es uno que tal vez parezca algo bobo, pero yo te recomiendo... El sexto hábito puede parecer algo bobo, pero yo te recomiendo mucho escuchar música mientras estás cosiendo. Si estás cosiendo durante todo el día o tienes mucho trabajo que hacer, de verdad pon una buena playlist de música que te guste, algo variado, algo que te haga concentrar y estar tranquila. Algo que me ha pasado muchas veces, más de las que me gustaría admitir, es que necesito hacer muchas cosas en un solo día y trato de concentrarme, pero se me olvida poner música y cometo errores, cometo muchos errores, se me traban las máquinas, mientras que cuando estoy escuchando música siento que estoy más relajada, más tranquila, y de esa forma evito cometer estos errores y por ende me demoro menos tiempo haciendo los proyectos que tengo planeados para ese día. La música que escuchemos es muy importante porque nos va a dar el mood de trabajo, y este mood de trabajo para estar relajados y tranquilos es muy importante para crear unas mejores costuras. Y el hábito número 7 que tengo para ti es limpiar tu espacio de trabajo cuando termines tus proyectos de costura. Para mí, en lo personal, es muy importante empezar con un espacio de trabajo limpio y organizado cada vez que voy a hacer un proyecto nuevo, así que lo ideal es que cuando termines un proyecto dejes tu espacio organizado para que lo encuentres limpio la próxima vez que te sientes a coser. En mi caso, para que me rinda muchísimo más, suelo limpiar una vez termine lo que esté haciendo. Si por ejemplo sé que voy a estar 2 días seguidos cosiendo cositas, en la noche simplemente recojo un poquito los hilos o pedacitos de tela que me queden por ahí, pero la limpieza general la hago es el segundo día cuando ya haya terminado todo lo de costura, porque nosotras sabemos que cuando empezamos a coser y cosemos muchas cosas van a quedar muchos hilitos, los alfileres, las piezas por aquí y por allá, y se nos va a hacer un montón de reguero cuando estemos trabajando. Eso es completamente normal, es algo que a mí me funciona para no estar también haciendo aseo general todos los días, porque eso también nos quita tiempo, pero lo que sí, súper importante, mantener nuestro espacio limpio y agradable para sentarnos a coser más plácidamente la próxima vez. Espero que estos hábitos te hayan gustado. Déjame saber si aplicabas alguno o si los conocías todos en los comentarios de abajo. ¿Qué otro hábito de costura consideras que es importante o bueno tener para hacer esta actividad mucho más placentera? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dar un like para yo saberlo. Y también, si te encanta coser y quieres ver más tutoriales de costura, te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y aquí todas las semanas hay video nuevo sobre costura o relacionado con costura. Mientras te esperas el video de la próxima semana, que va a ser sobre emprendimiento en costura, te recomiendo ver esta lista de reproducción donde tengo mi curso gratis de costura para principiante. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.